Bien, y allí Benedetto hacía una descripción también de lo que sucedió ese mismo día. Las rutas de Brasil, y yo le decía ayer, son extremadamente peligrosas, considerando también que fue un viaje en medio de la madrugada y este vehículo que los embiste. Roberto Giersi, estamos con nuestro especialista, a alta velocidad también, ¿no, Robert? Así es, Agostina. Buenos días para todos. Era muy gráfico Marcelo Benedetto cuando contaba la mecánica del accidente. Ellos venían transitando por la autopista cuando reciben un impacto de lleno en la parte trasera, lo que le hizo perder literalmente el control al conductor del vehículo, que se desbarrancó y cayó, dicen, por un acantilado de aproximadamente 6 metros, volcando en reiteradas oportunidades, bueno, con el saldo que todos sabemos, ¿no? La camioneta despidió a Soledad, que venía durmiendo en el asiento trasero. Claro. Este es un dato que confirmaban ayer por la noche. Venía durmiendo, bueno, sin cinturón de seguridad. Ese es el dato, ¿no? Porque la pregunta era, eran 3 personas, 2 de las cuales resultaron prácticamente ilesas, si bien obviamente tuvieron que ser atendidas y demás, pero Soledad perdió la vida casi al instante. Entonces la pregunta era cómo había sido el impacto y dónde estaba ubicada ella. Tal cual. Bueno, para que ustedes tengan una idea más cabal de qué sucedió concretamente, preparamos con el departamento de gráfica de C5N esta animación para que comprendan de qué manera sucedió. Ahí, bueno, graficamos la camioneta en que se trasladaban los 3 argentinos y el impacto que reciben de lleno en la parte trasera, que hace perder el control. El auto sale hacia la parte derecha y empieza a volcar. En ese mismo momento, cuando empieza a volcar, es cuando la camioneta desprende el cuerpo de Soledad, que era la única de los 3 ocupantes del vehículo que no llevaba cinturón de seguridad, producto de que iba, según lo que comentaron ayer, durmiendo, escuchando música en la parte trasera del vehículo. Bueno, acá obviamente queda siempre... ¿Es un tramo de cuántos kilómetros? El recorrido es de San Pablo 400, algo así, como 400 kilómetros. Lo que sí no es una ruta, pues ahí lo que vemos en la animación, y de hecho es parecida a la Ruta 2 o la autopista Rosario-Buenos Aires, en el sentido de que tiene 2 o 3 carriles en algunos tramos, pero tiene desniveles, morros y demás, ¿no? Es una ruta que se tarda más de lo que uno podría tardar o demorar en cualquier ruta de Argentina, producto de justamente las imperfecciones que tiene la topografía del lugar, ¿no? Y por el horario también estimo un tránsito, a ver, intenso de camiones, ¿no? Sí, sí, no en ese horario, dicen que el horario no era por eso. Ellos advirtieron, lo contaba Marcelo Benedetto bien gráficamente, ¿no? Ellos advirtieron una luz que se aproximaba rápidamente y pensaron, bueno, ellos venían por su carril a una velocidad normal, reglamentaria, pensaron que le iba a esquivar, no, impactó de lleno contra la parte trasera, bueno, y ahí se desencadenó todo lo que ya lamentablemente conocemos, ¿no? Una pena realmente distinta. No podemos hablar, por lo supuesto, ¿no? Distinta hubiese sido seguramente el desenlace de haber estado Soledad con su cinturón de seguridad. Eso es ineludible, porque saben que el golpe más fuerte está en la parte delantera, precisamente donde iban los 2 ocupantes que tuvieron algunos rasguñones nada más, ¿no? Pero que no tuvieron grandes secuelas realmente, ¿no? Una pena. De hecho, el vehículo que identificaron, y había una persona detenida, justamente coincidían los roces entre la camioneta y este vehículo que fue encontrado a algunos metros. Sí, no parece estar tan dañado el auto. Vos sabés que, ves, a pesar de que se sabe que le golpeó de lleno la parte trasera de la camioneta, es como que quizás el auto haya tratado de disminuir la velocidad y alcanzó a rozarlos en el momento de impactar contra la parte trasera del auto. Sí, ¿no? Tenía algún daño en la óptica. Bueno, este sí es el vehículo en el cual viajaba Soledad, y el anterior, un Gol. Un Golf, ahí lo vemos, ¿ven? Ahí está. Este es el auto que conducían estas personas que aparentemente estaban bajo los efectos del alcohol. Bueno, se está por dictaminar todo esto. Sí. ¿A qué hacían la alusión? Seguramente, Pablo, los chicos van a hablar al respecto, pero es muy común, estuve leyendo bastante al respecto del tema, en esa autopista y en distintos lugares de Brasil, el golpecito de atrás para que la persona que viene manejando el auto se detenga y que aquel que lo golpeó trate de, entre comillas, darle asistencia y termina asaltándolo. Claro, eso pasa, hablaban de una modalidad de asalto frecuente allá. Vos sabés que otra modalidad que también ha sucedido, y tengo algún conocido que le ha pasado, es que se te ponen a la par con un elemento punzante, te rompen el neumático, casi vos no lo advertís.
te detenés, obviamente, con un neumático roto y se para un auto para ofrecerte ayuda y es el momento donde te asaltan. Claro, entonces, yo decía ayer como acá cuando en alguna autopista te arrojan algo para romperte el parabrisas. Algo parecido, ¿no? Otra modalidad. Bueno, acá es una de las hipótesis que lo hayan golpeado para que se detenga. Lo que pasa que acá es un descerebrado realmente. Bueno, Mauro Zeta justamente tiene más información en relación a la causa, porque la policía de Brasil está investigando. Mauro. A ver, para la policía brasileña, por ahora, se trata de un accidente de tránsito, un homicidio culposo. ¿Qué es un homicidio culposo? Es un homicidio cometido por negligencia o impericia de quien conduce un auto. Técnicamente dejaron solamente preso al conductor del auto. Y está bien que así sea, que quede demorado el conductor, el acompañante no. La responsabilidad penal va sobre quien manejaba el auto marca Golf. Vamos a mostrar ahora al sospechoso. Es Marcos Dinicio da Silva. Este hombre fue capturado por la policía de tránsito de Brasil cuando estaba, ahí lo vemos, Marcos Vinicius da Silva, 21 años. Acompañaba a este joven Rafael Campos en el auto marca Golf. Fueron detenidos, después quedó liberado el acompañante en una estación de servicio. De acuerdo con el relato que hace el jefe de la investigación policial en Brasil, primero fueron esquivos a la orden de detención, incluso trataron de escapar del lugar, pero finalmente quedaron demorados. El único que a esta hora está detenido es Marcos Vinicius da Silva. Les adelanto que probablemente termine excarcelado, como pasa con los delitos culposos, si bien hay dos agravantes que plantea la imputación policial que hacen sobre él en Brasil, que es la omisión de asistencia a la víctima y la fuga. Dos elementos que agravan su conducta. No deja de ser para la justicia brasileña un accidente, un homicidio culposo, pero le enrostran no haber asistido a la víctima y haber escapado del lugar. Eso puede agravar eventualmente más adelante en un juicio la pena. Como vos tuviste estas dos conductas temerarias, si bien te van a condenar por un homicidio culposo, probablemente la pena se acerque más al tope máximo que al mínimo. Mirá Mauro, lo que dijeron, sí, hago. No, te iba a preguntar justamente si ya habían declarado. Bien, prestaron una declaración inicial, informal ante policía. Mirá lo que dijo el conductor del auto en un descargo que hace ante los investigadores. Íbamos a 120 kilómetros muy por encima de los 80 permitidos. Admite que iban a exceso de velocidad, pero no tocamos la Fiat Doblo, dice textual el imputado, según acaba de trascender. Vimos derrapar al auto, se refiere a la camioneta. Si nosotros hubiéramos chocado el auto a 120 kilómetros por hora, sin duda el coche nuestro, dice el imputado, hubiese quedado destruido. Lo que trata de argumentar en esta declaración que hace ante el personal policial y que es bastante buena como estrategia, es decir, sí, iba rápido, sí, excedí la velocidad, pero no lo toqué. La demostración de que no lo toqué es que si lo hubiese tocado, claro, le pegaba el palo yo también. ¿Cómo justifican estas marcas que encontraron sí en el vehículo y que coinciden con...? Y además hay otro dato también, ¿no? Que a lo mejor avala la teoría de que podía haber sido a lo mejor una forma de que esta gente que iba en la camioneta se detenga y un roce sutil, ¿no? Claro. Alcanza como para desestabilizarlos. No necesariamente tiene que destrozar el vehículo. Exacto, no hace falta un golpe muy fuerte. De hecho, está claro por las pericias en la trompa del auto, pero del Robert, que no está roto. Pero Robert, te hago una pregunta desde lo técnico. Sí. Si es un roce solamente, pregunto, el que roza, en este caso el auto de los sospechosos, ¿no tiene que pegarse un palo también o puede mantener el equilibrio? No, y además porque, a ver, para hacerlo gráfico, ¿no? El auto, la parte más liviana del auto es la parte trasera. Ese tipo de vehículos se puede desestabilizar rápido si uno lo roza, obviamente, ¿no? Mucha gente que tiene tipo de vehículos así, estamos hablando de una minivan equipada como para llevar 6, 7 personas. Pero vos decís que el auto, pero vos decís que el embistente puede mantener la posición. Sí, totalmente, bueno, porque lleva la rueda de tracción de la parte delantera, es un auto de tracción delantera, es la parte más sólida del auto, con un roce sutil, y si el conductor tiene cierta pericia, puede perfectamente apoyar el paragolpe con paragolpe y con una sutil corrida de trayectoria puede provocar que el de adelante, que obviamente va apoyado con la rueda delantera y la de atrás va casi en el aire, poder sacarlo de la línea de trayectoria. Mirá, yo creo que puede pasar perfectamente.
Mirá, ahí vemos el auto implicado. Claro, ¿ven? No tiene un golpe de tiene un colisión. golpe abajo, mirá. Sí, pero muy sutil. Muy sutil. Y tiene la óptica un poco corrida. Y el golpe, falta la patente, Robert. Exacto, y el golpe está en la parte izquierda. Si la camioneta salió hacia la derecha, puede haber sido una barrida que haya sido. Claro. Claro, y el Golf derecha pudo a seguir izquierda. su trayecto. El Golf puede seguir perfectamente con la trayectoria. Es un auto que está mucho mejor plantado. Mirá esto, Robert. Sí, mirá lo que dicen las primeras pericias. La prueba desmiente los dichos de los acusados. ¿Por qué? Dice el jefe policial. Encontraron pintura gris, que es el color del Fiat Doblo, en el frente del Golf, lo que indicaría una colisión, un choque. El contacto existió. Acá lo que estamos hablando es de la diferencia de un fuerte golpe o un toque sutil que le hizo perder el control al conductor. Y el otro dato más importante, Exacto. que la patente delantera del auto también fue encontrada en el lugar del accidente, lo que indica que hubo una colisión en el lugar. Bueno, a ver, ¿cómo determinar si realmente era un plan delictivo? Es imposible. Claro, eso salvo es que los difícil. tipos... A ver, sería un tema prejuicioso, pero si los tipos tuviesen antecedentes de esta metodología delictiva, vos podés decir, bueno, fueron a robar con esta técnica. Hasta ahora, como no estoy mirando lo último que actualiza el diario con mayor información de Belo Horizonte, que es el EM, en su edición digital, ellos se quedaron con lo último de caso, que fue el traslado del cuerpo, y se quedaron con el detalle para ellos más importante de la causa, que la argentina, es decir, la hija de Tití, no usaba cinturón de seguridad, y no han actualizado mucho más. Pero digo, imposible, me parece, a esta altura determinar si había una intención criminal de hacerlos salir de la ruta para robarles, aunque tuviesen antecedentes. Vamos a suponer que los dos imputados, o el que manejaba, tuviese algún antecedente delictivo. De ahí a acreditar técnicamente como un intento por robar es imposible. Bueno, yo sumaría una más, Mauro, vos sabés, yo sumaría una más. Si se determina que estaban bajo los efectos del alcohol, siendo las horas de la madrugada, ¿cabe alguna alternativa de que estas personas hayan jugado con sus víctimas? ¿De qué manera? Dos chicos jóvenes alcoholizados dentro de un auto, en la ruta abierta, encontraron la camioneta transitando y dijeron, bueno, le damos un susto, quizás sean turistas. Digo yo, es una hipótesis más, pero bajo los efectos del alcohol, alguna persona que ya tiene este tipo de locuras, realmente que pueden terminar así, lo hemos visto en otros casos, que no haya sido el caso de que hayan querido jugar un poco asustándolos, y de esa forma, bueno, terminaron matando a una persona realmente, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Rafael Leal, él es periodista allí en Brasil. Rafael, buenos días. Agostina Scioli, Pablo Dugan, Roberto Giorgi, Mauro Zeta te saludan. Buenos días, amigos. Aquí seguimos con este momento un poco triste para todos nosotros que estamos disfrutando de este mundial, pero con esta noticia que es muy triste. Sí, claramente. Acá en nuestro país, por supuesto, ha impactado de una manera muy triste también, un hombre muy querido. Estábamos haciendo referencia recién al accidente. ¿Cuál es la información, a la principal hipótesis que se maneja allí? Bueno, yo escuchaba lo que algunos de los periodistas argentinos estaban diciendo de esta hipótesis de algunos tipos que se van por la carretera locos y pueden chocarse con los otros autos a darles un susto o alguna cosa así. Esta hipótesis no fue confirmada por el jefe de la policía que está controlando las operaciones. Esta hipótesis fue refutada hasta el momento. Lo que sabemos nosotros es que, en contrario de lo que fue pasado por el noticiero de la televisión aquí de Brasil, el conductor que fue detenido no se llamaba Antonio Carlos, pero se llama Marcos Vinicius Silva, tiene 21 años de edad y estaba conduciendo un Golf negro, venía de San Pablo a una ciudad del interior de Minas Gerais. Y al que todo parece, estaba en una parte de la carretera donde había un radar. Lo que parece que el auto donde estaban los periodistas, que también estaban por la flecha de la izquierda, donde se van los autos en alta velocidad, el auto donde estaban los argentinos frenó y el auto que vino atrás se chocó. Se cruzó de la flecha de la izquierda para la flecha de la derecha, cayendo en el barranco. Y bueno, o sea por mala intención, o sea por accidente. Sí. En función a tu relato, Rafael, el auto de los argentinos habría frenado y esto es lo que originó el accidente.
Sí, lo que dicen algunos testigos es que esto que se pasó, pero las marcas, la autopista, no me parecen ser de una frenada por haber un radar o alguna cosa del tipo. Lo que me parece, lo que los forenses de la policía están investigando, es que los dos autos no reducieron la velocidad por la falacia a la izquierda. El auto que vino por atrás se chocó sin el auto donde estaban los periodistas argentinos haber frenado. Entonces fue un shock sin haber frenado y solamente se frenó después del shock, pasaron de la plaza de la izquierda para la derecha, cruzando toda la pista y cayendo en el barranco. Rafael, a ver, se lo pasamos en limpio a la gente. Venían los dos autos supuestamente por el carril rápido, tanto la Doblos, la Fiat Doblos en la que se trasladaban los argentinos, como el Volkswagen Golf, y hubo una maniobra, primero levantando la velocidad por parte de la Doblos y corriéndose de línea, y ahí se produce el toque, el impacto. ¿Es así? Sí, esto están investigando los forenses de la Policía Federal que cuidan de la carretera y también el equipo que controla esta carretera porque es una carretera privada, no es pública, tiene algunos peajes y hay un equipo de seguridad, también los enfermeros con ambulancia y un equipo que ayuda a la policía a hacer las investigaciones. Bien. Esta es la línea de investigación que se sigue de la Policía Federal de Carreteras aquí en Brasil. Te agradecemos ¿Sí? por este contacto. Muchísimas gracias. De nada. Bien, daba una teoría que hasta el momento, Sí. a ver, no había trascendido en los medios y paralelamente, estimo, Robert, tiene que haber pruebas o pericias en el lugar y marcas también en el pavimento. Sí, no hay así. ningún sentido de que uno transitando por una autopista vaya a levantar, sobre todo cuando no había tránsito, ese es otro dato, es una autopista de caudal constante, Sí. pero no a esas horas de la madrugada, con lo cual eso se va a dictaminar seguramente en las cámaras que van a poder dar el caudal y el tránsito que había en el momento. Lo que sí parece llamativo que hayan levantado la velocidad, a lo mejor puede, dentro de la teoría que da este periodista brasileño, es que ellos hayan advertido que venía un auto más rápido, hayan corrido al mismo momento que el auto venía prácticamente a colisionarlos y ese toque, ese roce provocó que se salgan literalmente de la Bueno, será pista, ¿no? fundamental la declaración de algún testigo, si estaba Por presente supuesto. allí en el lugar, por supuesto las pericias que se hagan en el lugar, ya Mauro nos daba algunos de los datos, la patente y demás, y habrá que esperar, ¿no? En las próximas Seguro. horas. Bueno, y principalmente lo que deja como conclusión esto, que siempre es inevitable tratar de tener el cinturón de seguridad puesto, ¿no? En cualquier condición. Gracias, Robert. Hacemos los títulos de las 11:30.